Vamos a continuar viendo el significado bíblico de arrepentirse, un estudio en el Antiguo Testamento. Hoy trataremos nuevamente con este tema, después de haber visto en la clase anterior, la primera parte de este estudio, donde estuvimos tratando con la palabra hebrea nakham, frecuentemente traducida como arrepentirse en nuestros textos de la Biblia habituales, en el Antiguo Testamento, por supuesto, por tratarse de una palabra hebrea. Hemos documentado que hay otras posibles traducciones también de esa palabra, o sea, la palabra nakham puede ser traducida como arrepentirse, cosa que nos llama la atención y provocó justamente que nos tratáramos de ocupar de este tema, y puede haber también otras palabras que puedan traducirse como arrepentirse, pero en el caso, como decíamos, presente nos ocupa esta palabra, que es la que figura en Génesis capítulo 6, versículo 6 y Números 23, versículo 19, lo que podría ocasionar alguna supuesta contradicción, porque tenemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y por otro lado nos dice que Dios no se arrepiente. Tratándose de la misma palabra, esto nos genera el interés de indagar un poco a ver qué está pasando aquí, porque sabemos que la palabra de Dios nunca de ninguna manera puede tener contradicción alguna. Nosotros hemos visto cómo Dios se compadece con las personas, evitando siempre que algún mal los alcance o haciendo todo lo posible para evitar que el mal nos alcance a todos. El hecho de que los hombres cambien sus conductas, que cambiemos nuestra manera de conducirnos, va a dar siempre lugar a Dios para que Él pueda intervenir con sus acciones misericordiosas y compasivas, que siempre nos son favorables a todos. Vimos también acerca del amor de Dios, su deseo de bien, su constante velar por los suyos, especialmente por su gente, extendiendo su bondad a todo el mundo. A menudo, pero siempre, sobre la base del firme propósito de sus palabras, Dios puede modificar sus planes iniciales, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las conductas de la gente, y dejar de lado que ocurran ciertas acciones anunciadas que en su momento, por supuesto, adquieren un carácter de advertencia. Caso, por ejemplo, el del profeta Jonás, que va a Nínive. Dile a Nínive que va a ser destruida. Jonás le dice, Nínive va a ser destruida, la gente de Nínive cambia su conducta, cambia su actitud, Nínive no es destruida. Entonces, Dios puede anunciar una posibilidad de que algo ocurra y luego, por las circunstancias que se van dando, puede ser que eso sea evitado. Eso generalmente se debe a la intercesión de la gente, al arrepentimiento de las personas. Cuando el ser humano cambia y toma una buena decisión, Dios puede efectuar su buena voluntad para con todos, pero difícilmente pueda Dios cambiar su actitud hacia el mal cuando el ser humano se empecina en seguir un camino errado. Dios siempre permanece fiel a su justicia, brújula del amor y de la buena voluntad que lleva buen destino para todos los hombres. Por lo tanto, si hacemos las cosas siempre mal, el resultado no va a ser bueno seguramente. Si hacemos las cosas mal, pero nos damos cuenta y nos arrepentimos, cambiamos, que es lo que esta palabra significa, nakham, indicando un cambio, algo que torna de un estado a otro. Así que si estamos haciendo cosas mal, pero cambiamos, nos arrepentimos y continuamos después haciendo las cosas bien, ¿qué va a pasar? El resultado es esperable que sea mucho mejor, por supuesto. Caso contrario, si estamos haciendo las cosas bien, pero después tiramos la toalla, ¿cierto? Cambiamos, comenzamos a hacer las cosas mal, nos alejamos de la voluntad de Dios, lo más probable es que el resultado no sea del todo bueno. Y si siempre estamos haciendo las cosas bien, lo esperable es que el resultado seguramente va a ser siempre favorable para todos. Finalmente, en nuestro estudio anterior, concluimos en que Dios no falta a la verdad, Dios no engaña, Dios no miente ni se arrepiente en cuanto a lo que Él es. Dios nunca dejará de ser Dios y nunca dejará de ser como Él es. Las personas pueden cambiar, pero Dios no cambia, porque Dios no se echa atrás y no va a defraudar. Todo lo que puede esperarse de Dios
puede esperarse con absoluta seguridad de que Dios no va a cambiar, no va a ser otro Dios diferente al que Él es. Él puede, como decíamos, modificar parcial y transitoriamente sus propuestas, pero siempre va a ser fiel a la grandeza de sus propósitos de bien, en pos de las promesas firmes e irrevocables que dio a toda la humanidad. El magnífico creador de los cielos y la tierra nunca dejará de ser quien es Él, nunca nos va a decepcionar, siempre podremos confiar en Él. ¡Qué maravilloso Dios! En este estudio que nos ocupa hoy, comenzaremos por el relato de Génesis 6, donde las circunstancias imperantes llevaron a que, según fue traducido en nuestras versiones Reina Valera, Jehová tuviera que decir que se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, lo que podría resultar inexplicable o por lo menos llamativo, ¿cierto? Vamos a tratar de obtener más información acerca de esta palabra, comenzando por buscar el significado de Nakham en nuestro idioma. O sea, Nakham, que es traducida como arrepentirse, queremos ver entonces, ya que es traducida como arrepentirse, qué nos dice la Real Academia Española, por ejemplo, en su diccionario, acerca de lo que es arrepentirse. Y en el castellano tenemos que, dicho de una persona, es sentir pesar por haber hecho algo mal o por haber dejado de hacer algo, ¿cierto? Uy, me arrepentí, tendría que haber hecho esto. Uy, hice algo mal, siento gran lamento, siento gran pesar, hasta culpa, ¿cierto? Por haber hecho algo mal y me arrepiento de haber hecho eso. No es el caso de Dios, obviamente. Otra definición, la segunda y única definición, más que da la Real Academia, es cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso que se ha asumido, característica que por supuesto no es de nuestro Padre. Vamos a Génesis capítulo 6 entonces, para cotejar los usos de esta palabra arrepentimiento. Génesis capítulo 6, versículos de 5 a 7, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Senakham Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón ya me está dando una idea asociada a la palabra Nakham, arrepentirse, para yo tener una noción más cabal de qué está pasando en el corazón de Dios. Dios se lamenta, no por haber hecho algo mal, se lamenta de ver la conducta de la gente y le dolió en su corazón. Acá la palabra Nakham, arrepentimiento, está asociada directamente con el dolor que Jehová siente en su corazón. Al menos así lo dice para que nosotros lo entendamos. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Me arrepiento, me lamento, me duelo de haberlos hecho. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que bastante tiempo después, en el libro de Números, se nos brinda el relato de las vicisitudes por las que pasara el profeta Balaam, el que le habló la burra de Balaam, el asna. Estas son palabras que pronunciara Balaam ante el rey Balac, declarando este principio elemental, premisa, base, axioma de que Dios no se arrepiente. Esto es lo que nos genera cierta confusión. Números 23, 19 dice, Números 23, 19, conocido versículo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A ver, padre, ¿nos puede dar un poco más de información para entender este mensaje, por favor? Sí, cómo no. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Ah, perfecto. Entonces podemos decir que las palabras de Dios son absolutamente confiables, no miente y no se desdice. Si Él dice que su Hijo Jesucristo retorna, su Hijo Jesucristo retorna por nosotros. Por ejemplo, si Él dice que creyendo en su Hijo somos salvos, creyendo en su Hijo somos salvos. Comparar Génesis 6 con Números 23, 19, escrituras aparentemente tan disímiles,
suele ser algo complicado. Más aún cuando el estudiante bíblico explora el texto hebreo, se encuentra que las palabras traducidas como arrepintió, tal como decíamos al principio, y arrepienta, provienen de un mismo verbo. O sea, acá no podemos resolver esto diciendo, no, son palabras diferentes en hebreo que han sido traducidas igual al castellano. No, la palabra hebrea es la misma, o sea que acá estamos acorralados. Ya no podemos decir que ha habido un error de traducción o que una palabra diferente en hebreo fue traducida de la misma manera que otra palabra. Inmediatamente nuestro entendimiento nos llevará a interpretar que la palabra de Dios, según como la utilicemos, en la palabra de Dios, según como la utilicemos, este verbo arrepentir en nuestro hablar cotidiano lo entenderemos de determinada manera. O sea, que nuestro entendimiento de la palabra arrepentir que tengamos nos va a llevar a interpretar la palabra de Dios según como nosotros entendamos la palabra arrepentir. Pero bíblicamente, la palabra arrepentir, bíblicamente, no real académica españolamente, sino que bíblicamente hablando, el verbo arrepentir, nakham, esta palabra traducida como arrepentir, puede tener diferentes acepciones, diferentes aplicaciones, ser usada en diferentes contextos. Así que algunos la entenderán como un acto de pesar, culpa y dolor por parte de una persona cuando se da cuenta de que actuó mal, pero otras personas pueden asociarla, por ejemplo, con el hecho de cambiar de opinión, ¿cierto? De no ser consecuente con un compromiso, prometer y no cumplir, mientras que otras personas también, pueden entender que la palabra arrepentirse simplemente significa un cambio de actitud, un cambio de dirección en la manera de pensar, de hablar o de actuar, sin que medie ninguna culpa, ni ningún lamento, ni ninguna penuria. Simplemente uno estaba haciendo algo mal, pasa a hacerlo bien y no tiene ningún problema con eso. Concluimos entonces en que de haber interpretación errónea de este versículo, esta interpretación complicada radicaría en nuestro entendimiento que tengamos, en el entendimiento que cada uno tenga de la palabra arrepentirse. Entonces queremos ver bien cómo se usa esta palabra arrepentirse, que proviene de nakham y que también es traducida de otras maneras. Queremos ver cómo se usa en la Biblia. Los traductores del texto bíblico han efectuado honrosos, loables trabajos, bajo distintas épocas y culturas, traduciendo las palabras de acuerdo con la concepción y con el entendimiento que ellos tenían en las circunstancias, en las épocas en que vivían. Esto hace a veces que algunos términos vertidos por ellos no tengan al presente significados exactamente idénticos a los que manejamos hoy. Hoy hemos dejado de usar ciertas acepciones que algunas palabras tuvieran en el pasado. Tal puede ser el caso del verbo arrepentir, que es traducción de nakham. Las lenguas, los idiomas, son lenguas vivas, al menos los que están vigentes al día de hoy, y sus palabras van cambiando a medida que pasa el tiempo. Acá en Argentina tenemos el caso de la palabra bizarro. Bizarro era gallardo, hidalgo, era una buena palabra antiguamente, y hoy en día se utiliza la palabra bizarro como para indicar algo grosero, algo de bajo nivel, algo grotesco incluso. Vamos a pasar al segundo punto del tratado de hoy, que es ver el enunciado que se hace en el libro de Génesis y que nos ocupa. En Génesis 6:6, la Reina Valera de 1960 dice, como vimos, y se arrepintió nakham, Jehová, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, que es otra palabra hebrea, atzab, la van a poder ver en el apunte, en nuestra página, en el sector enseñanzas, en la columna de texto, la buscan ahí y pueden tener el apunte. Le dolió atzab en su corazón. Pueden ver también en el apunte, en la enseñanza dada en texto en nuestra página de palabrasobrelmundo.com.ar, pueden ver también que hay una copia, una foto de un interlineal hebreo-castellano en el que van a poder ustedes apreciar el uso de estas palabras. Este texto está dado interlinealmente, traduciendo palabra por palabra, y
si lo simplificáramos, leeríamos de esta manera, trasladado palabra por palabra, y lo sintió Nakham. Yahvé, que hizo el hombre en la tierra, y le dolió Atzab a su corazón. Lo sintió, traducen aquí, en esta interlineal de Tischendorf, donde se utilizan los números de Strong también para estudiar estas palabras. Lo sintió Yahvé, que hizo al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo sintió y le dolió. Fíjate cómo acá estos traductores han usado otra palabra diferente de arrepentirse, pero está muy buena. Lo sintió, le dolió. Son dos palabras, Nakham y Atzab, que definen un concepto, una idea muy clara. Juntas, estas dos palabras hebreas, Nakham, lo sintió, se lamentó, se arrepintió, y Atzab, le dolió en su corazón, representan y potencian la descripción del estado de ánimo de Dios. En realidad son palabras que se usan para personas, pero Dios se vale de palabras que usamos para personas porque Dios es espíritu y no podríamos tal vez, quizás, saber del todo bien cómo siente Dios, cómo piensa. Sus pensamientos son muy altos, son inalcanzables. Entonces Él nos da estas palabras que usamos cotidianamente para que nosotros tengamos una idea. No hay ninguna duda de que Dios no estuvo contento con la conducta de esta gente en aquella época. Entonces, vemos que a Dios le causó pesar, le causó dolor en su corazón el rumbo que había tomado la humanidad, el hombre en esa época. Nakham, la palabra hebrea que se traduce como arrepentirse, como veremos, indica un cambio, siempre va a indicar, mira, siempre va a indicar un cambio de estado de ánimo. Eso es lo bueno que tenemos y lo seguro que vamos a ir viendo. Siempre indica un cambio en el estado de ánimo, que puede ser de la alegría, el jolgorio, el contento a la tristeza, o de la tristeza a estar contento, o de estar contento a estar enojado, o de estar enojado a estar calmo. Donde hay un cambio de estado de ánimo, hay un nakham, podemos decir, hay un arrepentimiento, hay un cambio. Por su parte, esta otra palabra que se utiliza en Génesis 6:6, que es atzab, es traducida como dolor, enojo, entristecer, tristeza, herir, sentirse herido, estar preocupado. Entonces, fíjate cómo juntas estas palabras nos dan un panorama muy claro de cuál es el corazón de Dios ante estas cosas. Lamento y dolor ante las circunstancias que se estaban dando. Dios no se estaba arrepintiendo, según el entendimiento que tenemos hoy o según la definición de la Real Academia Española, de haber creado al hombre. No se sentía culpable por haber creado al hombre y no sentía él en su corazón que había hecho algo errado, equívoco, malo, de ninguna manera. Simplemente vio todo ese panorama y se lamentó, se puso muy triste. La verdad, no era para menos. Vamos a pasar al punto 3 de nuestro tratado de hoy, que es ver un poco otras versiones de este versículo de Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. La Nueva Traducción Viviente nos dice, entonces el Señor, dice acá, se lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y fíjense la expresión que utiliza esta versión tan interesante, se le partió el corazón, se le partió el corazón. Este equipo de traducción de esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, estaba formado por unas 50 personas, 50 eruditos bíblicos que se ocupaban de traducir este texto, 50, sí. Y este grupo de personas toma la licencia de apelar se toma una licencia, ¿cierto?, traductiva, apela a una expresión común y corriente de todos los días para indicar el dolor que sentía el Creador y ponen en su versión, se le partió el corazón, intensificando o
o tal vez mostrando la intensidad de la palabra atzab. Nosotros usamos, me partiste el corazón. He recibido una noticia que me ha partido el corazón. Aun cuando la palabra partió, el verbo partir, no aparece en los antiguos manuscritos, ellos, para tratar de explicar mejor esta versión, han traducido de esta manera tan desgarradora: se le partió el corazón. La Nueva Biblia Viva, que siempre va de a 2 versículos, o casi siempre va de a 2 versículos traduciendo, cuando la buscamos en internet, dice en los versículos 5 y 6, cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solamente pensaba en hacer lo malo, le dolió Nakham haberla creado y se llenó de mucho pesar Atzab. ¡Qué bien! Le dolió y se llenó de mucho pesar. Nakham es vertida también como expresando un dolor, un lamento. Fíjense que en esta traducción de la Nueva Biblia Viva se omitió la palabra corazón. Habría que haberla puesto probablemente, pero bueno, aquí no la pusieron. Esas son cosas a las que tenemos que estar siempre atentos también. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras, dice, y Jehová sintió pesar. Bueno, hay muchos que no han traducido como arrepentirse. Jehová sintió pesar, Nakham, por haber creado al hombre en la tierra y sintió gran dolor, gran dolor. Se ve que esta palabra, ¿sabes? Es una palabra bastante superlativa. Gran dolor en el corazón. Y aclaran también en las notas anexas a esta traducción que se sintió herido en el corazón. Sería otra manera también de traducir, como veíamos en las definiciones anteriores dadas, por ejemplo, por Strong, el hecho de sentirse herido. Nakham es expresada aquí en esta última traducción como dolor, tristeza, pesar, mientras que Atzab acompaña a Nakham con su significado similar, también paralelo, compañero, dolor y pesar. O sea, todo aquí es lamento, dolor y pesar, tristeza. La Biblia de Jerusalén dice así, le pesó Nakham a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y acá traduce diferente, y se indignó en su corazón. Esta gente apeló a la palabra se indignó, que podría suponer cierto estado de enojo, pero un enojo triste, una disconformidad, una tristeza. Vamos a ver qué dice el señor Félix de Torres Amat en su valiosísima traducción. Dice, le pesó Nakham de haber creado al hombre en la tierra y penetrado en su corazón de un íntimo dolor. Ha usado el verbo penetrar, es como que entró en su corazón un dolor muy íntimo, muy interno, muy propio. Eso para la palabra Atzab. Qué gráfico, qué bien los traductores, ¿eh? Gracias Dios por haber tenido tanta gente que se ha ocupado de tu texto, de tus palabras, tratando de traer a nosotros el mejor entendimiento posible de tu voluntad y de tu sentir y de tus pensamientos. Siempre haya gente que estudie y que se dedique a indagar, a escudriñar las Escrituras para que podamos entenderlas cada día mejor. Gracias Dios por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Nácar Colunga se arrepintió, acá uso se arrepintió, para traducir Nakham, hubo un cambio de estado de ánimo de haber hecho al hombre en la tierra, doliéndose grandemente, superlativa la definición aquí, doliéndose grandemente en su corazón. Ay, Padre, no queremos nosotros hacer doler tu corazón, queremos hacer las cosas bien, tratando de andar en tu palabra para no darte esta clase de disgustos, Padre, porque sos tan bueno con nosotros que no sería digno de nuestra parte causarte dolor con nuestras acciones. La verdad, esta versión de Nácar Colunga es más actual, es editada en 1944, y como también Casiodoro de Reina, no dudó en apelar a la palabra arrepentir. O sea, se ve que ellos tenían un entendimiento de la palabra arrepentir
tal vez un poquito diferente, un poquito más amplio. La Companion Bible, The Companion Bible, señala en este pasaje la existencia indiscutible, la verdad no se puede negar, de la figura literaria antropopateia, que es la que atribuye a Dios rasgos o características humanas. Nunca hay que dejar de tener en cuenta eso. Dios se vale de rasgos, de características, de palabras, de situaciones, de sentimientos humanos para darnos a entender lo que hay en su corazón, porque Él no es humano, Él es espíritu. Entonces concluimos en que el uso conjunto de las palabras Nakham y Atzab, o sea, lamento y dolor, da un énfasis que nos ayuda a entender este versículo que quiso decir. Un énfasis general de dolor, de indignación, de tristeza, de un corazón muy herido. Cualquiera podría pensar que el verbo arrepentirse indicara que Dios hubiera renegado de sí mismo en cuanto a su obra creadora, pero no es así. Podemos comparar esta situación con algunas personas, con la situación que atravesamos a veces algunas personas cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Nos culpamos, queremos no haberlo hecho, quisiéramos retroceder el tiempo para borrar lo que hicimos, pero eso es imposible. Que quisiéramos destruir todo eso que hicimos mal, anularlo, hacerlo desaparecer de nuestra vida, todo eso que hicimos tan mal. Pero no es el caso de Dios. Para Génesis 6:6, no es eso lo que Dios quiso expresar, que Dios se haya dado cuenta de que cometió un error, se siente culpable y se lamenta. De ninguna manera es así con nuestro Padre. Lo que indica esta palabra hebrea nakham, traducida como arrepentirse, es una reacción, vamos a decir, ante una acción o un estado de las cosas. Es indudable un cambio en el estado de ánimo, podríamos decirlo así, humanamente, característico entre las personas, pero de esta misma palabra que indica un cambio en el ánimo, se vale Jehová para darnos a entender lo que había en su corazón. Conclusión de este pasaje de Génesis 6:6. Lo que este pasaje de Escritura está diciendo es que Jehová Dios no se lamentó por haber creado al hombre, no se arrepintió, no se sintió culpable, sino que tuvo un gran pesar, entristeciéndose enormemente al ver las obras de la gente sobre la tierra. Vamos a pasar al punto 4 de este tratado de hoy, que es ver el registro en el libro de Números 23:19, que la Reina Valera lo presenta así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Nakham. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Nuevamente aquí presentamos en el texto, en la enseñanza dada en texto en nuestra página de Palabras sobre el Mundo, presentamos copia de este pasaje de Números 23:19, interlineado entre el hebreo y el castellano, con los correspondientes números de Strong, para aquellos que les gusta investigar, con sus definiciones, muy interesante, por supuesto. Si de esta traducción interlineal simplificáramos al castellano, palabra por palabra, hebreo contra castellano, diría así, fíjate, no hombre Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de mente, Nakham. ¿Acaso Él dijo y no hará, y habla y no cumplirá? Nakham, tal como hemos visto, se identifica así con un arrepentimiento, con un cambio de mentalidad, como aquí indica el traductor. Este cambio puede conducir a la indignación, al enojo, como también a un triste lamento, pero también puede en otros casos referirse a un estado de contentamiento, como dijimos. Nakham indica un cambio en el estado de ánimo. Estaba contento, me pongo triste. Estaba triste, me pongo enojado. Estoy enojado, me pongo contento. Muy bien. Así como en el caso de Génesis 6:6, contábamos con una segunda aseveración de refuerzo, que era, le dolió en su corazón, que ayuda a nuestro entendimiento de Génesis 6:6. Acá, en Números 23:19, pasa lo mismo con una segunda cláusula que nos ayuda
a entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir esto, padre? Esto quiere decir, hijo, ¿acaso yo dije y no haré? ¿Acaso yo hablé y no cumpliré? Me dejó sin respuestas, padre. Me deja sin respuestas, porque es una pregunta retórica. Es una pregunta que no necesita ser respondida por la obviedad que presenta. No, obviamente. Si Dios dice, Él hace. Y si Dios habla, Él cumple. El énfasis, entonces, de esta segunda cláusula, en este maravilloso versículo de Números 23, 19, está puesto en la firmeza del cumplimiento que Dios da a su palabra, a sus designios, diferenciándose del hombre, en la primera parte del versículo, Dios no es hombre, cuya voluntad, la del hombre, puede llegar a ser un poquito más variable y sí puede arrepentirse de tantas cosas que decimos o hacemos. Vamos a ver, a pasear, vamos a hacer un paseo rapidito por otras versiones que traducen este mismo versículo. Vamos a ver cómo lo vieron otros traductores. ¡Qué lindo! Queremos aprender. Nueva traducción viviente. Dios no es un hombre, dice esta gente, estos traductores, este grupo de traductores. Por lo tanto, no miente. Ah, muy bien. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer, no se desdice. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Y no, la verdad que no. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Ni respuesta posible para esta pregunta. Vamos a ver la nueva versión internacional. Qué lindo, fíjate. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Ah, cuidadito. Biblia de Jerusalén. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre, que viene acá la Biblia de Jerusalén, ni hijo de hombre para volverse atrás. Él dice y no hace, habla y no lo mantiene. Muy bien, vamos a ver al amigo Félix de Torres Amat, que nos dice, cómo nos tradujo don Félix. No es Dios como el hombre para que mienta, ni como hijo de hombre para estar sujeto a mudanza, a cambio, a variación. Cuando él, pues, ha dicho una cosa, ¿no lo hará? Habiendo hablado, ¿no cumplirá su palabra? Claro que sí. The Companion Bible agrega en sus comentarios colaterales a este registro, interesante, que la naturaleza y los propósitos de Dios son inmutables, no mudan, no cambian, y que su palabra es irreversible, no se vuelve atrás. Conclusión, para este versículo de Números, capítulo 23, versículo 19, es que lo que este pasaje de Escritura nos está diciendo es que Jehová Dios no es como las personas que mienten y se desdicen o se vuelven atrás de lo que han afirmado. Nosotros no queremos ser esa clase de personas. No nos vamos a valer del derecho de decir, bueno, no, como somos personas mentimos nosotros y nos desdecimos de todo lo que prometemos. No, justamente tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios no hace esas cosas, nosotros tampoco. Porque queremos ser como nuestro Padre y como nuestro Señor Jesucristo presentó muy claramente, un hombre caminando sobre la tierra, haciendo la voluntad de nuestro Padre, el Creador, que nos enseña y nos quiere. Los contextos de estos ambos registros que hemos visto, Génesis 6 y Números 23, están ayudados por sus segundas declaraciones, que son importantes estas segundas declaraciones. En Génesis 6:6, la palabra Nakham está acompañada por Atzab, que le dolió en su corazón. Y en Números 23, la misma palabra Nakham está acompañada por esta interrogación, esta pregunta retórica. Él dijo y no hará.
habló y no ejecutará, entonces ya podemos saber mejor a qué se está refiriendo cada uno de esos versículos, a que tuvo dolor, a que tuvo pena, y a que Dios promete lo que cumple y es fiel a su voluntad. Muy claro, no hay ningún problema acá con esto. Entonces, no hay contradicción. Si yo leo, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y después leo que Jehová no se arrepiente, yo ahora entiendo, a través del estudio de la palabra Nakham, que Dios en realidad se lamentó, se dolió de haber hecho al hombre y de ver su conducta, pero sé también, por otro lado, que Dios no cambia, que lo que Dios dice lo cumple. Son dos cosas muy diferentes que no son presentadas en la Biblia por una misma y única palabra, Nakham, que puede tener distintas aplicaciones en distintos contextos, pero siempre radicalmente indica un cambio de actitud, algo que alteró un estado de ánimo. Todos aquellos traductores que nos ofrecen tan magníficas versiones y traducciones como las que estamos viendo, que no son la palabra de Dios. Yo no puedo decir que sea una traducción la palabra de Dios. No. Es la manera en que podemos traer a nuestros idiomas y a nuestro entendimiento las palabras que Dios plasmó en su Biblia. Pero estos traductores no fueron desconocedores, legos, improvisados, ni pretendidos traductores, como puede haber a veces alguna persona que por conocer 2 o 3 palabras griegas o hebreas ya se considera todo un erudito. Aquellos traductores que nos traen sus valiosas versiones fueron auténticos profesionales, respetuosos, respetables traductores del texto sagrado de la palabra de Dios. Y han demostrado conocer muy bien aquellas lenguas. Es como si las hablaran todos los días. Conocen el hebreo, conocen el griego, pueden hablarlo fluidamente y conversar con cualquiera en ese idioma. Y conocen también el uso bíblico de esas expresiones. Las conocen y tienen primordialmente un genuino amor y un genuino interés. Se puede ver en los prólogos de sus obras muchas veces el corazón de estos traductores, el corazón de genuino interés y verdadero amor por la palabra de Dios. A sus mejores maneras, ellos trataron de adjudicar a cada palabra el sentido más apropiado, buscando mantener el enfoque que Dios quiso transmitir. Así, apelaron a distintas palabras, distintos vocablos, distintos términos para traducir una misma palabra, tratando de proporcionar el sentido más fiel y cercano a la intención de la escritura. Por eso veíamos que algunos dijeron, bueno, le partió el corazón, se le partió el corazón. Le interesó, le entró un profundo dolor en el alma, lo atravesó un profundo dolor en el alma. Entonces ellos tratan con sus palabras, manteniéndose lo más fieles posibles al texto bíblico, de traernos una versión, una traducción lo más exacta posible de lo que Dios quiso poner en los idiomas originales. Ahora sí, pasamos a otro punto, el quinto punto del día de hoy, y vamos a ver otras escrituras que pueden ser de mucho interés, muy entretenidas para los que les gusta, por supuesto que todos los que estamos acá nos gusta escudriñar la palabra de Dios, nos gusta estudiar la Biblia, o nos gusta que nos la enseñen también, es lindo eso, sentarse a que te enseñen es muy bueno, es lindo, recibir el conocimiento de otros, lo que ha estudiado otro, es tan agradable. Cada palabra usada en la Biblia, mira, es como si fuera un barquito navegando en un inmenso mar. Cada palabra, como Nakham, es como un barco que navega en un mar inmenso que es el mar de la palabra de Dios. Y en ese alta mar, en ese mar de la palabra de Dios, hay distintas situaciones, distintos contextos. Podemos tener aguas calmas y podemos pasar a la tristeza, por ejemplo, y tener aguas un poquito preocupantes, o podemos pasar de la tristeza al enojo, y tenemos un mar turbulento porque el tiempo se puso feo y el barquito sigue navegando por los distintos contextos de la palabra de Dios. Podemos pasar también a una mar serena, se calmó el viento, pero el barquito, que es la palabra Nakham, siempre está navegando
en ese mar que es la palabra de Dios, pasando por distintas situaciones. Muy bien, vamos a ver estos pasajes de Escritura que contienen diferentes usos de esta palabra traducida como arrepentir, como arrepentirse. La palabra Nakham, ya la aprendimos de memoria, la palabra Nakham, que no la conocíamos. Estos pasajes son dignos de particular interés y vamos a ver mediante ellos cómo navega este concepto de la palabra Nakham en distintas aguas. Vamos a Génesis 5, Génesis capítulo 5, versículo 29. Curiosamente, veremos en Génesis capítulo 5, versículo 29, que el nombre de Noé está asociado a esta palabra Nakham. Dice, y llamó su nombre Noé, Noach, que es una palabra familiar de Nakham, diciendo, este chico, este bebé, Noécito, nos aliviará, nos Nakham se usa acá, nos reconfortará, nos va a poner contentos de todas nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Cuando vino Noé, los puso contentos a todos. Ahí está, traducida como nos aliviará. Bueno, aliviar es un cambio de estado. Estábamos intranquilos, estábamos mal, estábamos cargados y trabajados, pero la venida de Noé nos alivia, nos tranquiliza, nos alegra, nos apacigua. Nakham. Génesis capítulo 6, versículo 7, que ya lo vimos. Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento, Menakham, acá tradujo, me arrepiento Casiodoro de Reina. Me lamento de haberlos hecho, porque esto está en armonía con los versículos anteriores, el 5 y el 6, que ya estuvimos estudiando. Este pasaje de Génesis 6, 7, donde dice que Jehová se lamenta o se arrepiente de haber hecho al hombre, tiene que ser estrictamente acotado al contexto inmediato, al argumento general. El argumento general que la Biblia nos muestra no es que Dios se lamentó y quiso romper todo. Al contrario, la Biblia en su contexto general, en su argumento, nos muestra que Dios siempre procuró y logró, por ejemplo, en Jesucristo, la salvación del hombre para perpetuidad. Dios no quiere que la gente... La muerte es un enemigo. Entonces procuró que la gente viva por siempre. Por lo tanto, si leemos que Jehová se lamentó de haber hecho al hombre, es, como veíamos en el contexto inmediato, que se puso triste. Se lamentó, no es que se arrepintió y quisiera no haberlo hecho, de ninguna manera. En Génesis 6, acá mismo, en el versículo 5, lo vemos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo no se va a lamentar? Dentro del mismo libro de Génesis vamos a ver otro uso, qué interesante, capítulo 24, versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, a Rebeca, y tomó a Rebeca por mujer y la amó Isaac, y se consoló. Senakham es esta palabra. Claro, no se arrepintió. O sea, si viene a su mamá Sara, le dice, mamá, te presento a mi novia, Rebequita. La tomo por esposa, me caso con ella, la amo. Bueno, no, acá Nakham no está siendo traducida como arrepentirse. No es que te la presento, mamá, me caso con ella, y pero me arrepiento. No, no. Acá Nakham es traducida como confort, un estado de ánimo agradable. Se consoló, se confortó Isaac después de la muerte de su madre, porque Sara murió, e Isaac se consoló con su matrimonio con Rebeca. Lo puso contento Rebeca. Génesis capítulo 27, vamos a ver cómo irá más sobre Rebeca acá. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, el que era primogénito, que le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Se acuerdan
por un guiso de lentejas. Debían estar muy ricas esas lentejas, sin duda. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano mayor, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Senacjam, acerca de ti con la idea de matarte. O sea, está planeando una venganza para tranquilizar su estado de ánimo enojado, enojadísimo, porque Jacob no solo le había quitado la primogenitura, había recibido las bendiciones de la primogenitura de su padre, Isaac, ¿se acuerdan? Por medio de un ardid, seguramente, pero la obtuvo. Esto enojó muchísimo a Esaú, haber perdido de esa manera su primogenitura, que quería reconfortar su alma, salir del estado de enojo en el que se encontraba por medio de matarlo, de liquidar a su hermano. Ahí tenemos otro uso, se consuela, de la palabra Nakham en un contexto de satisfacerse con una venganza. Génesis capítulo 37, versículo 35. Dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, Nakham, mejorar su estado de ánimo, mas él no quiso consuelo, dice acá, ahora vemos esto, no quiso Nakham, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo, iré a mi hijo a la tumba hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Acá está hablando de este mismo Jacob que vimos antes, al entender que su hijo José había muerto, que no había muerto, a Dios gracias. Era tanta la pena que tenía, era tanto el dolor, que dijo: no, déjenme así triste. No quiero Nakham, no quiero arrepentirme o cambiar de este estado de tristeza. Me quedo así, estoicamente soportando este estado de tristeza hasta que mi vida se vaya con la de mi hijo José al Seol, a la tumba. A veces pasa con la gente que está tan triste y tan amargado que no quiere consuelo. Déjenme seguir sufriendo. Déjenme. No quiero arrepentirme de este estado de sufrimiento. Estoy tan triste, tan amargado que quiero seguir sufriendo. Déjenme un ratito más. Ya se me va a pasar. Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Y luego que, capítulo 13, versículo 17 del libro de Éxodo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. No los llevó, ¿se acuerdan que anduvieron dando vueltas? Fueron más vale hacia el sur, hacia la península de Sinaí, al monte Sinaí, dieron vueltas por el desierto. No los llevó por una ruta más directa que podían haber tomado para llegar a la tierra prometida. Pero dice acá: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, cuando salieron de Egipto, lógicamente, el libro de Éxodo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, los bravos y malos filisteos que estaban cerca, porque dijo Dios: para que no Nakham, para que no se arrepienta, no cambie de parecer el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Aquí Nakham indica un cambio de parecer atemorizándose, acobardándose, pero siempre es un cambio de estado. Jueces, libro de Jueces, capítulo 2. Yo voy a ir un poquito rápido, después ustedes pueden ver el video o lo ven en el texto o en el audio. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era Nakham, era movido a misericordia. Acá lo tradujo así Casiodoro de Reina. La palabra es Nakham, que aquí es traducida como movido a misericordia por los lamentos, los gemidos del pueblo a causa de los que los oprimían y los afligían. Jehová se veía movido, se compadecía con su misericordia para esta gente. En el libro de Job 16:2, tanto hemos escuchado acerca de los consoladores molestos, los amigos de Job. Muchas veces, dice Job 16:2, muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Consoladores es la palabra Nakham, arrepentidores molestos, gente que quiere venir a hacerme cambiar de ánimo, pero no me está dando resultado.
consoladores, confortadores. Salmos, no podemos dejar de pasar por Salmos capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, Nakham, me infundirán aliento. Mira cómo tradujeron aquí la palabra Nakham. Me arrepentirán si estoy temeroso. Y me va a dar aliento. Me va a dar aliento tu vara y tu cayado, que es tu palabra en definitiva. ¡Qué maravilla! Me cambiarán el estado de tener miedo, de tener temor. Voy a pasar al estado de cobrar aliento, porque tú, Jehová, eres quien me sostiene con tu vara y tu cayado. ¡Qué hermosura! ¿Cómo no emocionarse con estas palabras? Salmos, capítulo 90, versículo 13. Vuélvete, Jehová. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a tener así? Nakham, aplácate, arrepiéntete, cambia, aplácate, cálmate. Acompaña y complementa al verbo que vimos antes, vuélvete. Vuélvete quiere decir, bueno, Nakham, que es traducida aquí como aplácate para con tus siervos. Vuélvete, Jehová, perdónanos. ¿Hasta cuándo nos vas a tener así? Calmate con nosotros, te pedimos, por favor, perdónanos. Muy bien, qué maravilla. Salmo 110, qué lindo. Versículo 4. Salmos 110, versículo 4. Juró Jehová y no Nakham. No se arrepentirá en esta. En esta profecía no hay ningún cambio que sea posible, porque fíjense lo que está diciendo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto no cambia porque está referido al Mesías. ¡Qué bien! Salmos 135, versículo 14, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y Senakham se compadecerá de sus siervos en sus juicios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Isaías 40, 1 y 2, doble uso de Nakham. Consolaos, consolaos, cambien su estado actual y alégrense. Pueblo mío, dice vuestro Dios, pónganse contentos. ¿Por qué? Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. ¿Qué motivos más que suficientes para alegrarse? Yo me alegro también, Padre, porque por medio del Señor Jesucristo nos diste justicia, perdonaste nuestras faltas, remitiste allá lejos y fuera de nuestra vida el pecado. El pecado ya no está más en nosotros, nos enseñorea. Por supuesto, Nakham, Nakham, cambio mi estado, me pongo contento y me pongo contento por las maravillosas obras de Dios en nuestras vidas. Grande Dios. Isaías capítulo 61, versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Acá no es Nakham. A consolar, acá sí es Nakham. A cambiar, a arrepentir el estado de luto y tristeza de todos los enlutados. Lo leo de nuevo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a todos los dolientes, los que lloran por luto, los que llorábamos por la muerte. Hoy somos consolados de ese dolor y tristeza y desconsuelo que produce el saber que algún día no íbamos a estar más sobre la tierra, porque Él nos ha dado vida y nos ha dado vida por siempre. Jeremías, capítulo 8, versículo 6. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se Nakham. No hay hombre que se arrepienta, que se vuelva de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? No hay nadie que diga, ¿qué hice? No hay nadie que tome conciencia de estos hombres. Cada cual se volvió a su propia carrera. En lugar de cambiar para hacer bien, cada cual se vuelve a su propia carrera como caballo que arremente con ímpetu para la batalla. Como el caballo cuando va a galope total.
con ímpetu, como caballo casi desbocado. Peor se ponen todavía. Lamentaciones, qué lindo libro Lamentaciones, hace poco lo estuvimos viendo por alguna de nuestras reuniones. Lamentaciones capítulo 1, versículos 16 y 17. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador, el Nakham, el que me hace cambiar de ánimo, el que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la Nakham nuevamente, quien la consuele, quien le dé un poco de confort y de complacencia en su vida. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos, como ocurrió. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Esto está refiriéndose al cautiverio de Babilonia, producto y resultado del alejamiento del pueblo de Israel de la ley de Dios. Ezequiel, capítulo 14, versículos 22 y 23, dice, sin embargo, fíjense este ejemplo que interesante, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis confortados, consolados, Nakham, del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Claro, Dios está diciendo que esta gente va a ser confortada, consolada, reanimada del mal que Dios trajo sobre ellos. Claro, sabemos que Dios no necesita llevarle mal a nadie, sino que el mal sobrevino sobre ellos, ellos adjudicaban todo a Dios. Y os consolarán, dice el versículo 23, Nakham, cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis, qué interesante aquí esto, que no sin causa hice lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Claro, no es que Jehová Dios tuvo que proporcionar un castigo. No sin causa pasan las cosas desagradables. Siempre hay una causa a la que nosotros damos lugar, una causa que nosotros ponemos o interponemos para que el mal sobrevenga. No queremos eso. Queremos hacer la voluntad de Dios para que estas cosas no pasen. Muy bien. Amós, vamos a ver Amós. Un versículo de Amós aquí, Amós capítulo 7, versículos de 3 a 6. Dice, se arrepintió Nakham, Amós 7, 3 a 6. Nakham se arrepintió, se detuvo, se abstuvo Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Y Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, detente. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? 6. Se arrepintió Jehová de esto. Nakham. Se detuvo, se abstuvo, cambió su ánimo. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Muy bien. Vamos una más en Zacarías, capítulo 8. Acá tienen más en el apunte para ver. Zacarías 8, lo mismo, pero acá no se arrepiente. Porque así ha dicho Zacarías 8, versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal, figura literaria, con decencia, modismo hebreo permisivo, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Hubo momentos en los que Dios no tuvo ocasión de cambiar porque la gente no daba lugar. No me arrepentí. Dejé que sucediera lo que tenía que suceder. Interesante. Todos estos usos pueden refrescarlos y disfrutarlos después en la página de Palabras sobre el Mundo. Conclusión de todo lo que hemos visto hoy. De todas estas citas por las que hemos estado paseando, se deduce que la palabra hebrea Nakham, traducida como arrepentirse, tiene un amplio campo de aplicaciones, obligando al traductor a apelar a palabras bastante diferentes
para plasmar el enfoque, para traducir bien lo que él entiende que Dios quiere decir en cada caso. ¿Se dan cuenta? Si tradujera siempre arrepentir, sería complicado. Sería complicado porque si la gente piensa que arrepentirse es lamentarse por haber hecho algo mal, todos estos pasajes que hemos visto acá no cerrarían, no los entenderíamos. Y va a haber Biblias que van a traducir Nacham como arrepentir en la mayoría de los casos. Aliviar, lamentarse, reconfortarse, vengarse, tomando satisfacción de dar a otro lo que uno supone que merece. Pasar de tener temor a estar tranquilo, a estar valiente. O pasar de estar valiente a estar cobarde. Ser movido a misericordia. Ser consoladores. Infundir aliento. Aplacarse. Compadecerse. Alegrarse. Desistir. Cambiar para bien. Son otras expresiones por medio de las cuales se explica esta palabra Nacham, que es traducida como arrepentir tan frecuentemente. Si todas estas palabras hubieran sido traducidas como arrepentirse, prácticamente el texto no tendría explicación. El texto bíblico, la palabra de Dios, no sería entendida. Pero el traductor no solo conoce la palabra Nacham, sino que conoce todo el idioma que está traduciendo. Por eso los traductores son bastante confiables, aunque no tengamos la palabra de Dios en ninguna traducción o versión bíblica. La actual concepción académica de sentir pesar por haber hecho algo mal, o dejado de hacer algo bien, o cambiar de opinión, o no ser consecuente con un compromiso, que son las definiciones de la Real Academia Española que vimos al principio, ahora se nos hace en el terreno bíblico mucho más amplia esta concepción. La entendemos mucho mejor, ayudando a nuestro entendimiento el ver estas palabras a través de sus usos. En Génesis 6, para terminar, versículo 6, donde dice que Jehová Dios se arrepintió, significa que Dios tuvo un gran dolor, un gran pesar. Y en Números 23, donde dice que Dios no se arrepiente, está significando que Dios siempre cumplirá con sus designios, con su palabra, y que Dios nunca dejará de ser quien es, lo cual agradecemos y lo cual honramos. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos vida, complacencia y todo lo que Él nos da y todas sus bendiciones. Gracias a todos, gracias Padre, en el nombre de tu Hijo, nos vemos en la próxima. Dios nos bendiga.